El cólico es cualquier alteración digestiva en el caballo, pero las particularidades fisiológicas y anatómicas de los caballos hace que sea la principal enfermedad y la primera causa de muerte en caballos en general estabulados. El cólico se produce fundamentalmente porque el caballo no tiene capacidad para vomitar ni para eructar, de manera que toda comida que se llega al estómago y se empacha, se impacta y le produce un poquito de dilatación gástrica, que otra especie resolvería con un vómito, en el caballo no puede producirse. Requiere ser sondado para poder evacuar ese contenido. Si esa circunstancia no se produce, en general va a tender a hacer gas. El intestino del caballo tiene la particularidad de ser muy móvil, está fijado por unos ligamentos al techo del abdomen y tiene capacidad de moverse y desplazarse, de manera que siempre que hay gas tenemos peligro de que una de estas vísceras se tuerza sobre sí misma y se produzca la temible torsión o vólvulo que puede llegar a ser un cólico fatal. Eventualmente tenemos cólicos que, si no son atendidos a tiempo, se complican de tal manera que solo pueden ser resueltos de forma quirúrgica. Más o menos el 80% de los cólicos tienen un tratamiento médico que podemos resolver con éxito en la cuadra, y un 15 a 20% de los cólicos requieren ser intervenidos quirúrgicamente para poder resolver este posible torsión o alteración grave en su posición. Esto más o menos es lo que es un cólico y, por lo tanto, el elemento de mayor peligro para los caballos estabulados. Las consecuencias suelen ser trágicas si no se atienden rápida y adecuadamente. Como ya he dicho antes, es primera causa de mortalidad, y algunos cólicos tienen un desenlace fatal en el lapso de 2, 3 o 4 horas, desde que estaba sano comiendo su comida o su cena hasta que una tripa se ha retorcido, con lo cual la circulación queda totalmente interrumpida y eso genera una alteración del sistema vascular que le conduce a la muerte. O bien la tripa, si está retorcida, se hincha de tal manera que termina perforándose, rompiéndose, y también conduce a la muerte en pocas horas. De manera que el cólico en general no es un proceso crónico, es un proceso agudo o hiperagudo que debe de ser resuelto inmediatamente. El cólico es siempre una emergencia veterinaria y debe de ser atendido lo antes posible. Cuanto más tarde lleguemos a atender un cólico, más probabilidades de complicación tenemos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para un caballo de deporte? Las consecuencias son: A, que se nos muera; B, tener que operarle. Si lo tenemos que operar, la cirugía abdominal en los caballos es todavía un reto. No todas las estructuras anatómicas son abordables. Al estómago de un caballo no puede llegar el cirujano. Y la segunda consecuencia, por lo tanto, decía, aparte de que se nos pueda morir, es que tenga que ser operado, con lo cual tienes 4 o 5 meses de un caballo parado, posibilidades de nuevos cólicos en función de adherencias o complicaciones posquirúrgicas, etc. El problema es la vigilancia. ¿Dónde hay tasas de letalidad, de mortalidad más altas? En aquellas explotaciones donde no hay prácticamente vigilancia, se les da de comer por la mañana y se vuelve por la tarde a darles de nuevo. Si el caballo ha tenido un proceso de cólico, puede ser que lo encontremos más o menos perjudicado, pero muchas veces cuando se detecta, la atención llega tarde. Este problema lo tenemos con las noches. Lo ideal en un centro que se merezca primeras calidades es que exista vigilancia nocturna. Eso no es lo real. En general los caballos reciben la alimentación nocturna y a partir de ahí los encontramos a la mañana siguiente. ¿Qué sucede si el caballo tiene cólico y tiene indigestión con el pienso de la noche? Que requiere ser sondado inmediatamente. Si no se sonda y pasa 8 horas de evolución, muchas veces ya encontramos un cólico torsionado o un estómago roto. Tenemos dos situaciones donde encontramos un caballo que aparentemente está normal y aparece muerto por la mañana en el box. Estas dos situaciones son la rotura de estómago por dilatación gaseosa y la torsión intestinal severa, que no nos da tiempo a no haberlo detectado en este lapso de tiempo. Quiere decir, y entramos con ello en el manejo de la vigilancia permanente y de las cámaras, que dado que hoy el personal nocturno, el sereno, es un bien, un lujo que no se puede pagar casi ninguna explotación,
tener un sistema efectivo que nos permita detectar el comienzo del cólico es fundamental. ¿Y qué logramos con eso? Uno, aumentar la sobrevida de forma notable. Si un cólico está con dilatación gaseosa, con un simple sedación y sondaje ha quedado resuelto. Si ese cólico no se detecta, empieza a las 9 de la tarde, se va a pasar 2 o 3 horas dilatando, va a tener el caballo complicaciones y probable rotura de estómago, que con un sistema eficaz de detección de estos problemas, pues se avisará al veterinario de urgencia, acudirá por la noche y se resolverá el problema. De manera que en general no encontramos muertes súbitas porque hay atención veterinaria durante el día. El lapso de peligro es la noche. En la noche pasan 10 horas entre el pienso de la noche y la llegada de los cuidadores al día siguiente, que pueden ser fatales sin una buena detección.